gracias por estar en el canal, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Muy agradecida con su invitación. Muy dice Andrés, muy agradecido. Eso es muy bueno. Sí. Andrés, yo sé que está que se habla, te doy el paso para que le comentes a Miriam todas las dudas, inquietudes que tienes sobre el libro, así que acá estoy. Buenos días, Miriam. No, como tú estabas diciendo, es un libro de fácil lectura, eh, de temas que a veces tienden a ser engorrosos, ¿no? Y acá está también redactado que pues se digiere, más que preguntas sobre el libro, es obviamente gran parte, y eso se intuye incluso en la portada, pues gran parte del libro, se podría expresar que Eduardo Cotelamos, Norte de Santander, juega un rol importantísimo. Eduardo Cotelamos, Jorge Gaitán Durán. Bueno, nosotros somos de la tierra acá de ambos, somos cuteños. De hecho, generalmente cada vez que yo voy al cementerio a visitar la tumba de mi abuela, visito la de Gaitán Durán. Entonces, la pregunta que te tengo es, teniendo en cuenta estos aspectos de estos dos personajes, pues, importantísimos, y obviamente pues ya la última parte del libro, pues casi sin hacer spoiler, que habla obviamente del viaje que hizo por el Magdalena y esa descripción bellísima que hizo Bonald sobre Santander, se han acercado a ti, digamos, ya después de publicado el libro, no sé, familiares, historiadores, lectores, a continuar esa conversación que surge después del libro, porque yo siento que el libro no acaba cuando se acaba el libro. Tienen que surgir muchas conversaciones sobre, pues, quién fue Jorge Gaitán Durán. Tú sabes muy bien que sigue siendo un escritor que yo siento que se necesita estudiar más, y acá tú haces un aporte buenísimo a los historiadores. Cote, no sé, ¿se te han acercado? Cuéntanos. Hubo una presentación del libro en la sede del Carro y Cuervo de la Candelaria y estuve conversando con Ramón Cote, que es el hijo de Eduardo Cote Lamus, poeta, escritor. Él fue una de las personas que más me ayudó en la investigación y me llama mucho la atención y además me siento muy complacida de que personas tan jóvenes como ustedes se hayan interesado en este libro, porque es el relato de los 23 meses que estuvo en Bogotá José Manuel Caballero Bonal, que fue premio Cervantes en el 2012, murió en el 2021 a los 94 años y yo hago una recreación de los años 60 de Bogotá cuando él vino a trabajar como profesor en la Universidad Nacional. Ustedes todavía ni siquiera estaban en proyecto de ir a este mundo porque ustedes son muy jovencitos, ustedes son millennials. Entonces, estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. ¿Por qué viene José Manuel Caballero Bonal a Bogotá? Porque él se conoce primero con Eduardo Cotelamo en España, en Madrid, van a la misma universidad, tienen 24 o 25 años, que en esos años 50 del siglo pasado, tener unos 24 y 25 años tal vez no es como ahora, que es ser ya un poco mayor, eran muy jóvenes y querían conquistar el mundo, eran buenos escritores, buenos poetas, y entonces, ¿qué pasaba? En España, España salía de la Guerra Civil Española que fue del 36 al 39, 1936-1939, estaba la dictadura de Francisco Franco, que fue una dictadura que duró muchos años. España era un país pobre, atrasado, y había mucha represión, sobre todo para los escritores, todo lo tenían que pasar por la censura. Entonces Caballero Bonal empezaba, tenía tan solo un libro y cuando se conoce con Cote se hicieron muy amigos y ambos decían vamos a ser muy importantes. Cote le presenta a Jorge Gaitán Durán, que también tenía 24, 25 años. Ellos tenían una importancia relativa, todavía no eran los grandes escritores que llegaron a ser. Y ellos le presentan un tercer colombiano que es Hernando Valencia Guelten, que es el que más tiempo duró en amistad con Caballero Bonal,
porque Jorge Gaitán Durán murió en el año 62 en un accidente de aviación y Cote Lamos murió en el 64 en un accidente de carretera, que en la carretera de Cúcuta a Pamplona hay un sitio donde él se estrella. En el 59, en 1959, nombran de rector de la Universidad Nacional a Mario Lacerna, que era muy amigo de Cote Lamos. Entonces, Cote, habían pasado 7 años ya desde que Cote y Gaitán y Valencia le habían dicho a Caballero Bonal, nosotros te vamos a conseguir un puesto fijo en Colombia, en Bogotá, y te vamos a ayudar a que vengan. Entonces Cote le pide a Mario Lacerna, rector de la Universidad Nacional y que fue uno de los creadores de la Universidad de los Andes, que si le ayudaba a traer a este español, y él le dijo que claro, aquí cuando se acaba la guerra y triunfan los nacionales sobre los republicanos en España y empieza el franquismo, sale mucha cantidad de gente de España, va mucho a Francia y a países europeos de alrededor, pero hay muchos intelectuales que se vienen a América Latina y vienen básicamente a México, Argentina y a Chile. A Colombia llegan muy poquitos, no más de 30. Entonces aquí había profesores en la Universidad Nacional, sobre todo, y en la Universidad de los Andes. Y la Serna le hace un contrato de trabajo por 2 años eh, a Caballero Bonal y él viene a trabajar aquí. Y yo investigué, seguí el rastro de esos 21 meses estuvo Caballero Bonal en Bogotá. Fue una investigación muy agradable y muy simpática para mí, pero muy difícil de recabar información, porque la mayoría de gente que trabajó con él o que lo conocieron, pues ya están muertos. Entonces me tocó irme mucho a las memorias de él, a muchas entrevistas y a revisar prensa. Revisé sobre todo el Tiempo y el Espectador. Y como con gente mayor como yo de 70 años, que estudió en la Universidad Nacional, tratar de conseguir aspectos tanto sociológicos como culturales de esa época. Entonces, ya les conté más o menos la historia del libro y lo que tú dices es, lo que ustedes han dicho es muy importante porque ellos dos, Gaitán Durán y Cote Lamos, uno murió de 32, otro de 34, fueron muy importantes intelectuales, dejaron una obra escrita muy profusa, muy, pues con muchos libros que hicieron. Y digamos, Gaitán Durán creó la revista Mito, que es en los años 60 una de las revistas más importantes, no solamente en Colombia, sino en América Latina a nivel cultural. Pero son escritores poco conocidos ya en estos años y lo que tú dices, falta mucho por conocer sobre ellos y sobre todo leer sus obras, ¿no? Entonces no sé si quieren que les siga contando o tienen ustedes algunas preguntas. Yo creo que tú tienes una pregunta relativa a eso que mencionó Miriam sobre las obras, entonces hazla. Bueno, para que sigas contando, hay una pregunta en particular que sí me dio muchísima curiosidad y es, yo sé que analizas la importancia de Caballero Bonal en el panorama literario español, pero desde su perspectiva, ¿cómo ha abordado verdaderamente la identidad, memoria y sociedad en su obra para que la repliquen, para que, o sea, para que sea como una unión entre Latinoamérica y Europa para España, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa? Pues mira, te cuento. Yo empiezo a conocer a Caballero Bonal por una entrevista que vi publicada en el diario El País de España,
con 90 o como 88 años, y él en algún momento de la entrevista mencionó su estadía en Colombia, en Bogotá. Y yo decía, pero este señor de 80 y pico de años, ya han pasado como 40 años y sigue hablando de Bogotá y de sus amigos. ¿Por qué será? Entonces me llamó mucho la atención y empiezo a mirar que ahora es tan fácil mirar en Google, muchas entrevistas de él. Empecé a recolectar libros en librerías de viejo y gente de España, una amiga de Barcelona me trajo un libro de él. Unos amigos de Madrid me trajeron otro libro de él que son, pues, no se consiguen aquí en Bogotá. Y él era muy reiterativo con su estadía bogotana, su enseñanza en la Universidad Nacional y sus amigos. Entonces yo dije, no tengo que hacer un libro sobre este señor, porque extranjeros que pasan por Colombia no es que haya mucho, pero sí ha habido desde Humboldt hasta otros, muchas personas que han pasado por Colombia y que seguramente han estado contentas y les ha ido bien, pero no tienen ese afecto tan iterado tantas veces como lo hacía José Manuel Caballero Bonal. Entonces empiezo a investigar y encontré cosas maravillosas. Aquí nace su primer hijo en la Clínica Palermo. Aquí termina su primera novela que se llama Dos días de septiembre, septiembre sin la P, que se gana el premio de literatura breve. Aquí trabajo en El Espectador, en el magazine dominical. Todos los domingos publicaba un artículo sobre escritores españoles o europeos y escritores latinoamericanos. Trabajo en la HJCK El Mundo en Bogotá, traduciendo obras de teatro griego, cuando la emisora no era, pues estaba en el dial y no era solamente por internet. Se presentó en un concurso que hacía un escritor también relativamente conocido, que yo creo que ustedes ni lo han oído nombrar, Antonio Paneso Robledo, que tenía un concurso. En ese momento no había canales de televisión, solamente era la televisión pública, que se llamaba 13.000 pesos por su respuesta. Y Caballero Bonal fue también especialista en la música flamenca, entonces concursó sobre el flamenco. Fue muy amigo de Camilo Torres, el cura Camilo, que era el capellán de la Universidad Nacional, y se hicieron muy amigos. Camilo entra al ELN y en un combate muere en febrero de 1966. Ya Caballero Bonal no estaba en Colombia, se había ido hacía 4 años, pero para él fue muy fuerte, por un lado, que Camilo de cura se haya metido a un grupo insurgente, pero además de que lo hubieran mandado a combate a una persona que era absolutamente citadina y que lo hayan matado tan rápidamente, porque él alcanzó a estar como 3 meses en la guerrilla nomás. Fue muy cercano Caballero Bonal a la revista Mito. Ahí le hicieron una publicación de sus poesías y estuvo muy en amistad con todo el mundo intelectual de esa época. En esa época estaba Marta Traba en la televisión, daba clases de arte. Había una librería muy importante en Bogotá que se llamaba la librería Buchholz, que era en la Jiménez, y allí se reunían los intelectuales de la época. Fue muy amigo, Caballero Bonal, de todos los poetas que iban a un café que se llamaba El Automático en el centro de Bogotá, León de Graves, y muchos otros. Y hizo este viaje por el río Magdalena. Es el último viaje que hace un navío comercial, y hace una crónica que sale en el libro,
por tres entregas, que salió publicada en octubre de 1960 en el diario El Espectador. Además, Caballero Bonal le hace 16 poemas a Colombia, que son unas poesías eh, muy emblemáticas y muy icónicas. A Camilo Torres le hace una de esas poesías que ahí la tienen ustedes, que se llama Crónica de Indias y es estremecedora. Entonces fue una vida muy llena de actividades intelectuales muy importantes. Es algo que mucho se destaca. Andrés tiene una pregunta. Yo te iba a hacer la misma pregunta, si tienes una, porque quiero decir acá que aproveches que está Miriam, porque de hecho Miriam, de hecho ese capítulo de radio y televisión fue uno de los que más me gustó y en parte porque este canal comenzó como un canal de cine y pues estuve leyendo tu Ah, biografía, sí, ¿no? ajá. Y John te contará qué personas de las glorias de la televisión acá del cine y de la, sí, Han colombiana han pasado por estado. sus Sí, cámaras. así por nombrarte una, aunque yo sé que han habido con solo Luzar, con decirte ahí. Ajá. Pero John, quería que la pregunta que hicieras, pues aprovecharas acá que está Miriam, porque tú hiciste, John siempre ha querido entrevistar, y yo también, a una persona que se dedica a la crítica de cine. Tú te dedicaste a la crítica de cine, entonces eres una persona que con autoridad nos puede hablar del tema. No sé, Johncito, qué pregunta tengas. Yo quería pues hacer hincapié en esa parte, aparte también de que tú eres una de las duras, y en el libro lo expresas. Tú has escrito sobre el rol de la mujer y en este Mm. libro incluso dice y es un libro interesante porque tú incluso dices que es un libro de hombres y tú haces el hincapié de que hicieron, pues no, sí se mencionan algunas mujeres, pero sí hizo falta pues digamos como que salirte un poco de lo que tú habías escrito. Entonces, no sé, John, quería hacer hincapié en eso. Por Sí. favor, remata con la pregunta que tienes, por favor. Pues antes de la pregunta había también, me he acordado con un libro que se llama, el famoso pan de los que tú mencionaste, Antonio, Panes Goleo, que se llama Los Lunáticos, que es del 72. Ese libro es muy difícil de buscar, pero qué bueno que lo haya dado como ejemplo para todo este tema. Pero no, yo quisiera preguntarte, antes te he preguntado sobre la crítica pues de cine, yo te pregunto cómo ha sido la evolución pues de lo que he visto en la prosa tuya literaria, que eso es lo más importante pues también de saber ambos aspectos, crítica de cine y la prosa, su evolución. Pues mira, yo soy una crítica de cine por la libre, porque no tengo las herramientas teóricas, pero sí me ha gustado mucho escribir sobre el cine y sobre todo sobre el nuevo cine colombiano. Eh, entonces me he lanzado un poco a la arena eh, y he hecho en este momento, como decías, un corte porque he publicado este en mi tercer libro. El primer libro se llamaba Palabras de los Mayores, que fue una serie de entrevistas que hice para el periódico El Tiempo de personas mayores de 70 años. Luego, en el 2013, saqué Mujeres Rebeldes, que es el perfil de 7 mujeres muertas ya, pero que dejaron una huella muy importante. Y entonces están María Cano, Débora Arango, María Cano, la luchadora sindical por los derechos humanos, la importante pintora Débora Arango, eh, Virginia Gutiérrez de Pineda, la antropóloga de la Universidad Nacional, Cecilia Cardenal de Martín, la sexóloga, una de las sexólogas más importantes de los años 70, y Soledad Acosta de Samper, una escritora del siglo XIX y que murió en el siglo XX, que es no solamente la más importante dentro del grupo de las mujeres, sino también dentro de los hombres. Entonces aquí doy como también un brinco al hacer esta investigación, porque básicamente este libro es una investigación eh,
tratando de recrear los años 60. Bogotá era una ciudad, bueno, Colombia, salíamos de la violencia de los años 50, estaba el Frente Nacional, no había guerrilla, no había narcotráfico, entonces lo que tú te encuentras es con un país relativamente en calma. Aquí en Bogotá, digamos, había un poco de niños abandonados y se llamaban los gamines. Y ellos iban por la séptima y le arrancaban a uno una cadena o un arete. Había atracos bancarios, pero era un país muy en calma, muy en calma. Entonces, mirar los periódicos de esa época es un gusto porque tú no ves lo que se ve ahora, ni lo que se vio después, ni había paramilitares, ni había masacres, ni había falsos positivos, nada de eso había. Entonces esa es la Bogotá a la que llega Caballero Bonal. Bogotá era también una ciudad muy lluviosa, llovía más un día sí y otro día no. Nunca hacía una temperatura mayor de 12, 14 grados. Entonces la gente andaba según su clase social, si era de clase social alta, con abrigo, sombrero, o los hombres. Y los hombres que no tenían mucho dinero, era con ruana, ruana como en Boyacá y sombrero. Y las señoras también era con abrigo. Como se vestía la gente en la Universidad Nacional era para morirse de la risa, porque ni los tenis se usaban, ni el blue jean se usaba. Entonces los jóvenes, así fuera de arte, de sociología, de cualquier carrera, iban con su vestido de terno completo, camisa, corbata y zapatos. Salían a las manifestaciones a tirar piedra, porque toda la vida se ha tirado piedra en la Nacional, con de terno completo de vestido. Las mujeres en general era con una falda escocesa, unos tacones y unas medias tobilleras, pero cuando hacían salidas de campo, de pronto las señoras se ponían su pantalón, pero no usaban ni blue jean ni tenis. Entonces eso es una característica de esa etapa. Eh, que él llega a Bogotá y le parecía increíble que todas las crónicas que había leído sobre la violencia, eh, los cortes de franela, las matanzas, eso ya era una época olvidada, porque fue como de los eh, 47 cuando matan a Gaitán, hasta el 50, mediados de los 50, pero entonces eso ya estaba, era un poco del pasado. Eh, esa recreación de los años 60, de la televisión, de la radio, de la prensa, está en el libro y hace parte de esa investigación que hice, teniendo en cuenta los recuerdos de Caballero Bonal y los vestigios de sus amigos, ¿no? De Eduardo Cotelamos y de Jorge Gaitán Durán. Cuando tú mencionaste a María Cano, hay que decirlo, ese día sí lloré porque acá estuvo Camila Lobo Guerrero. Y justo el día que Que hizo estuvo, una película, sí. Muy buena. justo el día que estaba Camilo Lobo Guerrero, me golpeó la sociedad, me golpeó la realidad colombiana. Me tocó hacer unas vueltas en la EPS. Y yo toda la mañana en la EPS refunfuñando. Y sin desayuno, ¿no? Porque me iban a sacar ahí unos exámenes. Y acá también John tuvo pues para mí una de las mejores directores recientes ahora, que es Livia Estela. Yo no sé cómo esté. Claro. Uf, no, ese día yo viví en el Socorro y puedes creer que yo los 5 años que viví en el Socorro nunca pude hablar con ella. Y ella socorrana Mm. de pura cepa y en el canal yo le dije, Livia, acá al fin ya maté ¿cómo es la fiebre de hablar contigo? Pues mira, me ha gustado mucho y creo que creo no, estoy segura es de la tierra de ustedes, la que hizo Flora Martínez de Ixia, la del chocolate. Es una película muy bien hecha, una historia muy original.
contar cómo se extrae el chocolate de esas mazorcas, y la región de Santander es una de las regiones más chocolateras de Colombia. Además, se ha ganado premios internacionales y me parece que tiene una gran virtud, y es que una persona de la versatilidad de Flora Martínez, que es actriz, cantante, pues no solamente se haya ideado la historia, sea la directora y sea la actriz, además que haga ese papel de sordomuda, y lo hace con una brillantez extraordinaria. Y creo que es de las películas colombianas más importantes de los últimos años, que ha llegado a cartelera comercial y con la sala llena, que en general al cine colombiano no le pasa, porque se va o a las cinematecas o a las cinematecas de las universidades, pero a cartelera comercial muy poquitos han llegado. Después de la estrategia del Caracol, creo que Ixia le gana en público. Entonces esa me parece una de las películas colombianas más importantes, sin demeritar que es que surgen todos los días. Hay una que no, creo que alcanzó a estar, pero muy poquito en cartelera, Los Zuluaga, que es una película que hace el hijo de un dirigente del EPL, que vive en Italia, y se llama Los Zuluaga, y es también una película muy interesante, De Flavio que Mortelli. muestra la realidad de Colombia en los últimos años. Sí, esa Los Zuluaga de Flavio Mortelli, muy buena. Y la de Itziar Tango y Cacao. Sí. Súper. Ah, Potentes, son y además, digamos, Ixia, otra de sus virtudes es que la violencia, no tiene violencia. Entonces es una historia bellamente narrada, bellamente expuesta en la pantalla grande, que nos trae es muy agradable de ver. La música es excelente. Entonces, mira, yo muy agradecida con ustedes, invito a que mi libro, muy agradecido sea, porque da la posibilidad a la gente joven como ustedes de enterarse de esa Bogotá de los años 60, de enterarse de unos escritores colombianos, amigos de José Manuel Caballero Bonal, de leer una poesía maravillosa hecha para el país, para su geografía, pero para su gente. Y la crónica del río Magdalena, que es muy luminosa. Entonces, muchas gracias por esta invitación y espero que nos sigamos viendo. claro que Yo sí. solo espero que llegue acá, ahí sí no depende de nosotros, pero por favor, Fiesta del Libro Cúcuta, tráigala y que la conversación siga acá, por favor. Tienes que venir acá Por a favor. Cúcuta para disfrutar. Claro, el No, otro. ya, La no, eso feria ya no. del libro de Cúcuta es muy importante. Ojalá los organizadores estén viéndonos y oyéndonos y me inviten el próximo año. John, yo lo hago llegar. Yo hago llegar Bueno, este Por video. favor. Sí. bueno. Antes de terminar, Miriam, ¿cómo define este libro en una palabra? En una sola palabra, Sí. memorioso. Es un libro memorioso. Recoge memorias de muchos lados. Y mil gracias. Con muchísimo gusto. Gracias, Miriam, Bueno, por que la estén oportunidad. bien. Gracias. Chao. Chao.